Buenas tardes, querida profesora, queridas compañeras María y Teresa. Para mí es un placer estar nueva vez en una nueva entrega explicando una de las asignaciones que nos dejó la profesora. En esta vez confieso que mi actual asignación es un tanto compleja, pero puse lo más que pude de mí, saqué lo mejor que pude de mi interior para hacer un buen trabajo el día de hoy. El tema general del que yo voy a hablar hoy es el tema de los oligopolios. Sabemos que tenemos monopolios, tenemos monopsonios y también tenemos oligopolios. El oligopolio, primero vamos a buscar de dónde viene esa palabra. La palabra oligo significa pocos, y polio significa vendedor, o sea, es en un mercado en el cual se ofrece un producto pero hay pocos oferentes u ofertantes y la cantidad de solicitantes es enorme, es grande. Nosotros podemos poner como ejemplo dentro de lo que vi en mis investigaciones, vi un ejemplo muy interesante que fue sobre las comunicaciones en Estados Unidos con las marcas Sprint, Verizon, T-Mobile y la otra fue AT&T. Esas cuatro marcas vendrían siendo una forma de oligopolio, ya que simplemente en cuatro marcas abarcaron lo que son 52 estados de lo que es Estados Unidos y entre ellas cubrieron lo que fue el 97% de la comunicación en Estados Unidos. ¿Qué sucede con el tema de los oligopolios? Hay un tanto de, diría yo que, por un lado, ilegalidad. ¿A qué le llamo yo ilegalidad? Yo diría que hay ilegalidad en un oligopolio cuando hay una poca cantidad de empresas ofreciendo algún tipo de producto y entre esas empresas se ponen de acuerdo. ¿En qué sentido? Se ponen de acuerdo para poner el precio que ellos quieran, que les resulte bastante conveniente, aún quizás sin pensar mucho en el consumidor. Y nosotros como consumidores no tenemos de otra que lamentablemente acceder a esos servicios, se tenga que pagar lo que se haya que pagar, porque ellos son los únicos que lo están ofreciendo. Entonces, según mi investigación, anoté la palabra, eso se llama colusión. La palabra colusión lo que quiere dejar dicho es cuando existe una especie de acuerdo entre empresas que se manejan a través de lo que es el oligopolio. Claro, hay países en donde la colusión, me disculpa por los vehículos, es que estoy en otro lugar, estoy en el campo de la familia. La colusión lo que hace es que si tú y yo somos los únicos que vendemos harina en una zona, y las personas solamente pueden conseguir harina a través de nosotros. Entonces, si entre tú y yo hay una comunicación para nosotros controlar lo que es la producción, para aumentar los precios, a eso nosotros le llamamos colusión, se le llama colusión. Hay colusión cuando hay comunicación entre esas empresas. Ahora, si esas dos empresas existieran y no se comunicaran para llegar a ese tipo de acuerdos ventajosos solamente para ellos, ahí no existiría colusión. Yo diría que existe de una manera indirecta, pero no directa ni que se le pueda acusar en los lugares donde esto no es legal. Ahora, hay un tipo de oligopolio que entraría en lo que es la colusión. Si hay muchos oferentes, si tenemos muchos ofertantes, digamos, en una comunidad, digamos que tenemos 10 diferentes ofertantes que ofrecen harina, ya nosotros como consumidores tenemos muchas opciones diferentes hacia dónde dirigirnos, y por esa razón, como ellos tienen una competencia, que es donde podría entrar el término de competencia perfecta, ellos lamentablemente no pueden jugar con el mercado. ¿Por qué? Porque podrían perder. Tienen competidores que quizás tengan un precio menor que el de ellos, y nosotros como consumidores vamos a ir a comprar donde tienen un precio menor. Entonces, esa es la generalidad que yo podría decir de un oligopolio. Dentro de las características de un oligopolio está la cantidad de
maximización de la ganancia, que es cuando se ponen de acuerdo para subir los precios. Tenemos lo que es la entrada y salida. En lo que es la entrada y salida, algo muy pero muy importante, y de lo que muchas pequeñas microempresas, medianas empresas lamentablemente sufren, es en el que, queriendo entrar en un mercado en el que quizás hay pocos competidores, esos pocos competidores que hay, por tener un acuerdo, hacen todo lo posible para que nadie entre a su mercado, que nadie se sume a ganar de lo que ellos están ganando, para ser ellos los únicos. Entonces, lamentablemente esa es una de las características que tiene el oligopolio, que para nada es ventajoso para las medianas, pequeñas empresas, porque esas son industrias, son grandes empresas que son dueñas del mercado y no quieren competencia, no quieren más competencia de la que ya tienen en la actualidad. Dentro de las otras características tenemos la diferenciación de productos. Bueno, ello puede haber alguna diferenciación, pero se ofrece los mismos productos, la diferenciación es muy mínima. El número de firmas, que es lo que estoy mencionando, son muy pocas las firmas o empresas que ofrecen los productos que uno necesita, y al ser tan pocos se vuelven un oligopolio que controla al consumidor. Nosotros hacemos lo que ellos quieren en cuanto a lo que son los precios, juegan con lo que es la producción, provocan lo que es la escasez para que uno compre al precio que a ellos les convenga o al precio que a ellos les parezca, para así maximizar su ganancia, que fue una de las características que mencioné anteriormente. Aparte del oligopolio, dentro de este tema, a mí me tocó hablar de lo que es el modelo de Carnot. El modelo de Carnot ahí es por las empresas o las firmas compiten por cantidades, por producción. ¿Qué empresa produce más que otra? Ya que, como sabemos, si tenemos empresas que son a largo plazo, las empresas que son a largo plazo y están dentro de un mercado con un oligopolio, en donde mientras más produce, más pueden ganar, más pueden vender. Entonces, por eso se da este tipo de competencia en cuanto a quienes más produzcan. Este modelo se llama Carnot. Anoté por ahí el nombre. Bueno, ese es el apellido de la persona que creó este tipo de modelo. Yo le voy a mencionar varias características de lo que es el modelo de Carnot. Dice que hay más de una empresa, por supuesto, no se trata de un monopolio, es un oligopolio, tiene que haber más de una empresa. Dice que las firmas no cooperan entre sí en realidad dentro del modelo de Carnot. O sea, ahí no hay la palabra que mencioné hace un rato, no hay colusión, porque no cooperan entre ellas. Otra característica es las firmas tienen poder de mercado, o sea, la producción de cada firma afecta el precio del mercado, de mercado del bien. Entonces, voy a pasar a lo que es el modelo de Bertrand, que es un señor francés. Ese señor, Joseph Louis François Bertrand, ese señor creó el modelo de Bertrand, que se entra dentro de lo que es la competencia perfecta. Tiene como característica que hay por lo menos dos empresas que producen el mismo bien, el mismo servicio, aunque tienen algún tipo de diferencia. Las empresas en este caso tampoco cooperan, no hay colusión. Las empresas compiten a través de lo que es el establecimiento de los precios. Voy a poner un ejemplo en cuanto a eso, que fue lo que más o menos entendí. Digamos que hay 2 o 3 empresas. Esas empresas, las que hay en existencia, luchan por colocar un mínimo precio en el mercado, pero que quede por debajo del precio de su competencia. O sea, hay un estudio interno en el que se busca la forma diría yo, de buscar una minimización de costos, y que el costo menor que la empresa pueda tener sea menor que el de la empresa competitiva, y así colocar un precio que quede menor, que sea menor que el del que ofrece esa competencia, y así lograr adquirir ese mercado, que en vez de que le compren a la competencia, me compren a mí. Más o menos eso es una de las características del modelo de Bertrand. El modelo de Stackelberg, que en ese la profesora va a tener que ayudarme un poco más. Ese modelo dice que es un juego de estrategias económicas, donde hay un líder y hay un seguidor. Cuando vi que me hablaban de líder, yo entendí que se estaba hablando de empresas. Un líder viene siendo una industria enorme ya establecida, y un seguidor
una empresa nueva, principiante. Entonces dice que primero esa empresa líder o industria líder se dedica a dar el primer paso, del primer paso, y después de dar el primer paso, una primera estrategia o acción, no puede deshacerla. Entonces, en base a ese paso que dio esa empresa líder, el seguidor o la nueva empresa va a reaccionar en base al paso que da esa empresa líder o una empresa ya establecida dentro de la industria. De esto trata el modelo de Stackelberg. Entonces dice que esto entra dentro de la teoría de los juegos. Nada, mi gente, hice lo mejor que pude. Yo sé que la profesora se va a encargar de explicarnos un poco más de este tema, pero yo lo hice de una forma lo más fluida que pude, explicando lo que yo entendí de todo lo que estuve leyendo en estos días. Entonces, nada, vuelvo y repito, mi nombre es Manuel García, estudiante de gestión organizacional, octavo cuatrimestre, y para mí ha sido un placer haberles presentado esta información sobre los oligopolios. Bye.